Muy buenas, hoy en Draftis TV aprenderemos a jugar a Las Tribus del Viento. En Las Tribus del Viento seréis guías que ayudarán a combatir la polución. Deberéis hacer crecer nuevos bosques y construir aldeas en las copas de los árboles para que la humanidad prevalezca. Es un juego diseñado por Joachim Thom e ilustrado por Vincent Dutret. Se puede jugar de 2 a 5 personas a partir de los 14 años de edad y con una duración comprendida entre 40 y 90 minutos. Bueno, pues vamos a ver los componentes que nos trae Las Tribus del Viento, porque como veis son muchos y muy bonitos y de muy buena calidad. No sé casi ni por dónde empezar. Mira, voy a empezar por lo que más trae, que creo que son cartas, ¿vale? Y voy a empezar por las cartas de elemento, que son hiperpreciosísimas. Bueno, el arte, yo soy muy fan de Vincent Dutret y el arte de este juego es auténticamente impresionante. Entonces tenemos las cartas de elemento, que por el reverso de la carta pues aparece el simbolito del elemento, pero es que luego le das la vuelta y os aparece un arte súper mega brutal, ¿vale? Además, todas las cartas tienen un arte diferente. Hay algunas que comparten la misma ilustración, pero que lo modifica un poco para que no sean iguales, y me parece un detalle súper guay. Luego tenemos las cartas de aldea, ¿vale? Que son las que nos van a dar una bonificación inmediata o nos va a dar un objetivo para puntuar. Luego tenemos las losetas de bosque, que por el otro lado es la loseta de aldea, y tenemos de 3 colores diferentes. Tenemos el pedazo de losetón de bonificación final para quien acabe primero la partida. Luego están los tableros individuales, que hay 5, porque se puede jugar hasta 5 personas, y son diferentes, con personajes diferentes. Tenemos las fichas de polución y las fichas de agua, que las fichas de agua viene una gigante, que es una gota súper gorda. Tenemos los marcadores de templo, que son chulérrimos, ¿vale? Unos tokens super cookies de color morado. Los marcadores de jinete del viento, que tiene así una forma, parece un angelico, ¿vale? Que son así amarillos. Tenemos los marcadores de aldea, que son así super cookies también. ¿Qué más tenemos? Tenemos las cartas de poderes de guía, que hay 4 para cada personaje. Y luego tenemos un soporte de cartas, que esto está muy bien, que esto es súper cómodo para jugar con esto, porque en este juego es muy importante que tus vecinos, en este caso, vean la parte trasera de tus cartas, por eso tienen que estar las cartas boca arriba. Y esto es básicamente todo lo que trae, mucho más. Esto, digamos que es una preparación prácticamente para una sola persona, pero cuando juegan más, pues es todo esto, pero multiplicado y mucho más bonito en mesa. Así que esto es lo que nos trae Las Tribus del Viento. Vamos a ver ahora cómo preparar una partida de Las Tribus del Viento. Lo primero que tenéis que hacer es colocar la ficha de bonificación final encima de la mesa y formar una reserva con las fichas de agua y las fichas de polución, que esté al alcance de todo el mundo. Ahora tendremos que barajar todas las cartas de elemento para formar un mazo y lo colocamos boca abajo en el centro de la mesa y vamos a colocar a la derecha 4 cartas de elemento que estén también boca abajo y vamos a dejar a la izquierda una zona para que sea la pila de descarte de las cartas de elemento, que será donde se coloquen boca arriba. Vamos a hacer prácticamente lo mismo con las cartas de aldea. Las barajamos bien, revelamos 4 y las colocamos boca arriba, ¿vale? Que estén las 4 reveladas, y dejaremos también una zona a la izquierda para que sea su propia pila de descarte. Y ahora, en función del número de personas que vayáis a jugar, tenéis que elegir las losetas de bosque y aldea, que sería por el otro lado. Tenemos las losetas que no tienen ningún icono, que son las que vais a usar si jugáis a 2 personas. Si jugáis a 3 personas, añadiréis las que tiene el simbolito arriba a la izquierda que ponga 3 y más. Si jugáis 4 personas, además de las de 3 y más, añadiréis las que ponga 4 y más. Y si jugáis 5 personas, jugáis con todas las losetas. Como veis, hay unas que pone un 5. Pues añadís todas, las barajáis y luego formáis una pila de manera que estén boca arriba el simbolito de jinete del viento, que sería este de aquí, este circulito, y vais a colocar 4 también desplegadas para formar la fila de losetas de bosque. Cuando vayáis a jugar a 2 personas, hay unas reglas específicas muy cortitas que voy a explicaros más adelante. Ahora vamos a ver la preparación que tiene que hacer cada persona. Lo primero es elegir un tablero personal, que hay 5 diferentes, y podéis elegirlo o al azar o que cada persona elija uno en concreto. Ahora deberéis tomar las 4 cartas de guía, ¿vale? Que vienen con cada personaje y las colocáis a la derecha del tablero. Ahora debéis tomar 7 marcadores de jinetes del viento, que son estos amarillos, y colocarlos en vuestra capital, que es esta zona de aquí. Si veis, os hago aquí un huequito, os aparece el número 7 para que sepáis que empezáis con 7 jinetes del viento y todos los tableros son iguales. También tenéis que coger 5 marcadores de aldea, que son estos verdes, y los colocáis en la parte superior del tablero. Ahora tenéis que tomar 16 fichas de polución, ¿vale? Que son estas de aquí, y las vais a repartir por el tablero. Como podéis ver, en cada espacio os aparece la cantidad de fichas de polución que hay que poner. En esta, por ejemplo, viene solamente un icono, entonces irá una. Pero en esta de aquí, por ejemplo, vienen 2, deberéis de colocar 2 fichas del tablero. Pues las vais distribuyendo, las 16, en todas las casillas, los espacios del tablero que tienes que poner polución. Las únicas casillas que no tienen polución son estas 2 iniciales. Ahora cada persona toma 4 marcadores de templo y los coloca en la zona de templo encima del dibujo. Ahora tomamos un soporte de cartas, que son estos negros de aquí,
y vamos a tomar del mazo cada persona 5 cartas, ¿vale? Las 5 primeras cartas se van repartiendo y los colocamos sobre el soporte, de manera que por el lado del efecto lo estemos viendo solamente nosotros y por el otro lado se estén viendo los elementos de cada carta. De manera que tus dos vecinos, la persona que tienes a la izquierda y la persona que tienes a la derecha, puedan ver los elementos de tus cartas. Ahora tienes que elegir al azar quién comienza la partida y en función de quién comience, pues esa persona tomará la loseta inicial que pone aquí un 1 y que tiene una banderita, ¿vale? Se distinguen de las de bosque porque tiene una banderita por el reverso y la persona que empieza va a tener la que pone un 1 y la colocará en la casilla que viene la banderita, que es la de arriba del todo a la izquierda. Y luego en sentido horario, pues la persona que esté a mi izquierda tomaría la que pone un 2, la siguiente un 3, etcétera, etcétera. Y ahora cada persona lo que va a hacer es obtener la bonificación inicial de la loseta inicial. En mi caso, que soy el jugador número 1, el que va a empezar, tendría que tomar 4 fichas de agua y las fichas de agua las coloco en esta zona, que es donde vamos a colocar nuestros recursos de agua, y además 3 movimientos de jinete. ¿Esto qué significa? Que de los jinetes que tengo en la capital, 3 de ellos van a empezar en esta loseta. Hay otras losetas que te permiten tener más agua, otras que te permiten retirar alguna ficha de polución. En función de en qué orden estés, pues tendrás más beneficios porque vas más tarde en el turno. Y por último, cada persona va a tomar una carta de aldea y se la va a colocar a la izquierda, dejando el icono donde está la estrella. Que este va a ser nuestro objetivo, digamos, inicial de la partida para tener un poco de idea a qué vamos a ir, ¿no? Esto es muy interesante porque es uno de los objetivos que nos va a dar puntuación al final de la partida. En las tribus del viento tendrás que ir vaciando de polución tu tablero para poder colocar losetas de bosque y sobre las losetas de bosque construir aldeas. También tendremos que ir construyendo templos que nos van a dar bonificaciones y todo esto principalmente se va a hacer jugando las cartas. Y estas cartas que tenemos aquí, sus efectos se verán potenciados en mayor o menor medida por las cartas de elemento que tengan la persona a la izquierda y a la derecha. O sea, vamos a jugar con nuestros dos vecinos y vamos a ir avanzando en la partida hasta que alguien construya las 5 aldeas para que finalice la partida. También tened en cuenta que cada personaje, cada tablero es asimétrico y vais a ir ganando poderes a medida que va avanzando la partida que os facilitarán vuestra tarea para ganar. Una partida se juega por rondas, empezando por la jugadora o el jugador que tenga la loseta inicial, que en este caso sería yo. Una vez todo el mundo en sentido horario ha jugado su turno, se acaba una ronda y empieza una nueva. Los turnos se suceden en sentido horario hasta que alguien construya su quinta aldea. En ese momento, el resto de personas juegan su turno para que termine esa ronda y que todo el mundo tenga el mismo número de turnos. Y para finalizar la partida se juega una ronda entera y ahí ya se acaba y se puntúa. Cada turno consta de 2 fases. La primera fase sería realizar una acción y la segunda, reponer tu mano de cartas. Y ambas fases son obligatorias. En la fase de realizar una acción, debes realizar una acción de las 3 posibles que hay, que pueden ser jugar una carta de elemento de las que tienes en tu mano, puedes colocar uno de los 4 templos o puedes construir una aldea. Jugar una carta de elemento va a ser la acción más común a lo largo de la partida, es lo que más veces vais a hacer. Básicamente lo que vais a hacer es jugar una de las cartas que tenéis en vuestra mano y vais a tener que tener en cuenta los elementos que tiene la persona de la derecha y la persona de la izquierda, porque esa carta se verá potenciada en mayor o menor medida en función de cuántas cartas de algún tipo tengan, en este caso, vuestros vecinos. ¿Esto qué significa? Que si, por ejemplo, estáis jugando 4 personas o 5, solo tenéis que tener en cuenta las cartas de elemento que tiene la persona de la izquierda y de la derecha. Las otras 2 os da bastante igual, las cartas de elemento que tengan. Os voy a explicar ahora un poquito la estructura de una carta. Aquí a la izquierda, ¿vale?, sobre este cuadradito, tenemos la condición para poder realizar el efecto de la carta. Y a la derecha tenemos los efectos, que pueden estar o en 2 filas o en una fila sola. Cuando están 2 filas es porque la parte de arriba tiene en cuenta solamente uno de tus vecinos y la parte de abajo tiene en cuenta tus 2 vecinos. Si reúnes la condición en función de tus 2 vecinos, la carta estará más potenciada. Si solo reúnes la condición basada en una de las 2 personas, tu carta no será tan potente. Y es importante indicar también que necesitas al menos reunir uno de los requisitos para poder jugar la carta. Es decir, esta carta, os pongo el ejemplo, tengo que tener menos cartas del elemento amarillo, que es el viento, que al menos una de las personas sentada a mi lado. Si tuviera menos cartas que la persona a mi izquierda, por ejemplo, pues ganaría 4 recursos de agua. Si tuviera menos cartas amarillas que la persona a mi izquierda y la persona a mi derecha, entonces tendría 6 recursos de agua o sea, dividido entre movimientos de jinetes del viento y recursos de agua. Pero si no tuviera menos que al menos una persona, ¿vale?, en este caso no podría jugar esta carta. Así que mínimo tienes que poder cumplir la condición de la fila de arriba, es decir, la del efecto de menor potencia. Tras cumplir los requisitos y hacer su efecto, lo que haces es descartar la carta y la colocas a la izquierda del mazo de cartas de elemento.
Para colocar un templo, la condición es que te descartes de 3 de las cartas, de las 5 que tienes en tu mano. No hace falta cumplir el requisito de ninguna de estas cartas. Entonces, esto sirve mucho, por ejemplo, si de las 5 cartas que tienes en un momento dado no puedes jugar ninguna de ellas o puedes jugar muy pocas o no te interesa por lo que sea y necesitas renovar un poco tu mano, también puedes usar esta acción para ciclar un poquito tu mano, ¿vale? Descartarte de 3 para luego robar otras 3. Entonces, básicamente, para hacer esta acción, me descarto, por ejemplo, de estas 3, las coloco al lado del mazo y ahora elijo uno de mis 4 templos. Puedo elegir cualquiera, ¿vale? No tengo que ir por orden de arriba a abajo ni nada por el estilo. La condición para colocar un templo es que tiene que ir sobre una loseta, ¿vale? No sobre un espacio vacío, tiene que haber una loseta que sea la inicial o una de bosque que ya haya colocado. La única condición es que no haya más de un templo en una loseta. Y ahora, después de construir el templo, si queréis, no es obligatorio, podéis usar la bonificación de ese templo en concreto, que hay 4. La de arriba del todo es ganar recursos de agua, la siguiente sería mover jinetes del viento, la siguiente sería eliminar fichas de polución y la última sería pagar recursos de agua para poder colocar losetas de bosque. Que estas, de hecho, son las 4 principales acciones que nos podemos encontrar en las cartas, pero luego lo veremos más adelante. Ojo, es importante tener en cuenta los espacios donde vais a ir colocando los templos, porque hay ciertas cartas de aldea que su objetivo en concreto es tener, por ejemplo, esta, mira, ha salido justo esta. Esta carta de aldea, si la usamos por el lado del objetivo, que sería colocarla aquí a la izquierda, requiere que haya 2 templos colocados en esta casilla y en esta casilla, para poder cumplir este objetivo y ganar 10 puntos de victoria. Entonces, tened en cuenta dónde vais construyendo los templos. Importante, tras construir un templo, luego ya no puedes volver a utilizar el efecto que ya has usado. Es decir, que si yo he colocado este aquí para usar el efecto de mover 2 jinetes, este efecto ya no lo puedo volver a utilizar. Y si en algún momento ya he colocado mis 4 templos, puedo seguir usando la acción de descartarme de 3 cartas, pero ya no construyo ningún templo y ya no me llevo ninguna bonificación. Por último, tenemos la acción de construir una aldea. Y esto, ojo, es importante, la aldea no se construye automáticamente. Tenemos que gastar todo nuestro turno en realizar esa acción en concreto de construir una aldea. ¿Cómo se construye? Pues bien, las losetas de bosque, como podéis ver, tienen espacios con iconos de jinetes del viento, que van de 2 espacios, 3 hasta 4 espacios que puede tener. La loseta que más iconos tiene es la de 4. Y esto indica que para poder construir una aldea tengo que tener sobre esa loseta esa misma cantidad de marcadores de jinetes del viento. Es decir, que una vez tenga, en este caso, sobre esta loseta que tiene 2 iconos, en el momento en el que tenga ya los 2 jinetes del viento, en un siguiente turno puedo gastar mi acción en construir una aldea. ¿Cómo se hace? Pues le daría la vuelta a la loseta, los jinetes de viento que necesitase vuelven a la capital, que sería aquí, y ahora lo que hago es tomar una de mis aldeas, ¿vale? Una de mis construcciones de aldea y colocarla aquí encima, para poder construir la aldea. En el caso de que tuviera más jinetes del viento de lo necesario o incluso un templo sobre esa loseta, lo puedo construir igual, devuelvo los 2 jinetes que necesito a la capital, le doy la vuelta, coloco el marcador de aldea, pero lo que tuviera de más, es decir, los jinetes que tuviera de más o el templo, los vuelvo a colocar sobre esa loseta, ¿vale? No se pierde. Muchas losetas de bosque tienen el icono de polución sobre ellas. ¿Esto qué significa? Que una vez se ha construido la aldea, vas a generar polución en las casillas adyacentes ortogonalmente que todavía no tengan una loseta de bosque. Es decir, que en el momento de construir esta, como aquí y aquí, que son las adyacentes ortogonales, no hay todavía loseta de bosque, voy a generar una ficha de polución en cada una. Se colocaría esta aquí y esta aquí. Y después colocaría mi aldea. Las losetas de bosque tienen una bonificación que se activa en el momento de construir la aldea. Y hay de 3 tipos. Y de hecho pueden tener un icono, pueden tener 2, como este es el caso, o puede tener 3. Cuantos más iconos y bonificaciones tiene, más jinetes del bosque necesitáis. Vale, voy a coger esta, que tiene los 3, para explicároslo. Una vez he construido la aldea, como he dicho, una vez he volteado, tengo las diferentes bonificaciones. Empiezo por la bonificación de la izquierda, que es el molino de viento, digamos. Esto lo que significa es que no tenéis que colocar polución. De hecho, si os fijáis, la diferencia entre este y este, ¿vale? Que este no tiene molino de viento, es que aquí nos viene el icono de polución para recordarnos que hay que colocar la polución y este no tiene ese icono, ¿vale? Porque tiene molino de viento y digamos que pues desperdiga la polución que generamos al construir una aldea. Luego tenemos la catapulta. La catapulta, en el momento de construir, lo que nos permite es mover un jinete del viento que esté en cualquier sitio, es decir, uno de los que hayamos utilizado para construir, uno que esté en otra loseta, uno que esté en la capital, a otro sitio cualquiera, ¿vale? Otro sitio cualquiera significa encima de una loseta, ¿vale? No podéis colocarlo en un espacio que no haya una loseta al menos una loseta de bosque. Es decir, de un sitio a otro sitio, como queráis. Y el último icono es el de portal. El portal lo que hace es conectarnos con la capital y conectarnos con otras losetas que tengan también el portal. Es decir, que si yo ahora quiero mover jinetes del viento desde la capital a esta loseta directamente, no necesito pasar por aquí. Porque los jinetes del viento, cuando se mueven de manera ortogonal
por las losetas que tengo construidas. Pues en vez de mover 1 y 2, por ejemplo, con 2 movimientos, puedo con 1 pasar de aquí a aquí, porque con el portal está conectado. Si yo tuviera, por ejemplo, este aquí, ¿vale? Podría moverse de la capital directamente aquí. ¿Vale? Es una manera, digamos, de no necesitar tantos movimientos de jinetes para moverlos por el tablero. Por último, después de haber construido vuestra aldea, tenéis que coger una de las cartas de aldea que hay desplegadas, es decir, una de las 4. Y las cartas de aldea tienen dos lados. Tienen el lado derecho, que sería una bonificación inmediata, que son las que tiene el simbolito el signo de exclamación, que lo hacéis en el momento, luego os explico un poquito lo que hay, y en el momento del que os habéis llevado la bonificación, descartáis la carta boca arriba al lado del mazo de cartas de aldea. Si por el contrario os queréis quedar con la carta para que os dé una bonificación final, es decir, puntos de victorias como un objetivo, lo que tenéis que hacer es colocarla por debajo, solapada, como habéis hecho con la primera carta, en la preparación de la partida. Y a partir de ese momento tenéis este objetivo, que si lo cumplís al final de la partida, como os he dicho antes, os llevaréis esta cantidad de puntos de victoria. Hay ciertas bonificaciones de las del lado derecho, por ejemplo, a veces tenéis una catapulta y la catapulta es como cuando conseguís la bonificación de las losetas de bosque. Podéis mover un jinete a cualquier lado. Y también a veces os aparece un templo. Si queréis usar la bonificación del templo, tenéis que colocar el templo, como si hicierais la acción de colocar templo, os lleváis el beneficio, pero lo que no tenéis que hacer es descartaros de 3 cartas. El resto son bonificaciones normales. Pues esto nos permite construir un bosque por 2 recursos de agua, esto nos permite quitar polución, ¿vale? Normalmente los iconos que os aparecen aquí son los mismos de las acciones básicas que luego os las explicaré. Si habéis usado la carta de aldea por el lado izquierdo, como os he dicho, para llevaros el objetivo, tenéis que tener en cuenta que esa carta ya no se puede usar por el lado derecho para la bonificación inmediata, ¿vale? Y como veis, tenéis 4 espacios para las cartas de objetivo. En el momento en el que hayáis colocado las 4 cartas de objetivo, si quisierais conseguir una quinta, lo podéis hacer, pero tenéis que descartaros una de las 4. Esto está bien porque si, por ejemplo, veis que una de las 4 no vais a cumplir el objetivo porque no llegáis a la hora de construir a lo mejor un templo en una zona o una ciudad o una aldea en algún sitio, pues os quitáis esa carta y colocáis una quinta para poder llevaros otro beneficio. La segunda fase de vuestro turno, como os he dicho, es reponer tu mano de cartas. Normalmente, como vais a usar la acción de jugar una carta, tendréis que reponer vuestra mano con una carta del despliegue para volver a tener 5. Podéis elegir cualquiera de las 4 que están desplegadas o la que está encima del bazo, ¿vale? Del bazo no, el bazo de hecho que yo no tengo. Encima del mazo. Podéis elegir esta o cualquiera de estas 4. Si habéis usado la acción de construir un templo y tenéis que reponer 3 cartas, tenéis que tomarlas una por una sin mirarlas y sin volver a colocar las cartas. Es decir, si yo tengo que coger 3, puedo coger esta, luego esta y luego, por ejemplo, esta, ¿vale? Pero no repongo el despliegue y no puedo mirar cada carta antes de coger la siguiente. Se cogen de una en una y después se colocan en tu... Me sale el nombre. Para las cartas, soporte. Es que no hay quien me soporte. Por último, lo que tenéis que hacer es reponer la fila de cartas elementos si habéis dejado algún hueco. Si yo, por ejemplo, he cogido esta porque he usado otra, pues la repongo con la que está encima del mazo. Cada guía tiene 4 cartas, que son los poderes de guía, que vais a poder conseguir a lo largo de la partida si reunís unas condiciones. Las condiciones son 2 diferentes que tenéis en vuestro tablero y además son particulares para cada, digamos, personaje. Cuando al final de vuestro turno habéis realizado una de las 2 condiciones, lo que vais a hacer es elegir una de vuestras 4 cartas y colocárosla boca arriba, ¿vale? Tenéis 2 espacios, se pueden conseguir hasta 2 cartas. Y a partir de vuestro siguiente turno ya podéis usar estos poderes que os van a dar cierto beneficio. Los requisitos, como os he dicho, son 2. Uno es prácticamente común para todos los tableros, que es colocar losetas de bosque con cierto orden, ¿vale? Con los colores correspondientes. Los colores son diferentes para cada tablero, pero la estructura es la misma. Es decir, que yo tengo que formar una consecución de losetas que siga este orden. Primero amarillo, luego verde, luego amarillo, luego violeta. Esto es rollo serpiente, ¿vale? La condición es que estén ortogonalmente adyacentes, es decir, que si este amarillo fuese este amarillo de aquí, pues luego tendría que haber un verde aquí, por ejemplo. Luego este verde puede estar aquí o aquí, ¿vale? Luego amarillo y luego violeta. ¿Vale? El orden, como una serpiente, puede ir en donde sea. Pero no tenéis por qué empezar, la loseta inicial no tiene por qué ser la primera de la izquierda. Esta amarilla, por ejemplo, podría ser esta amarilla de aquí. De manera que estos 2 verdes sean estos 2, aquí colocar esta amarilla y aquí colocar esta violeta. ¿Vale? Es decir, el orden y el sentido, como vosotros veáis. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que tiene que ser consecutivo, ortogonalmente, a este dibujo que está aquí para poder reunir la condición. Y la otra condición de guía es especial para cada tablero, ¿vale? Esto le da ese puntito asimétrico. En este caso, necesito en estas 3 casillas de aquí tener una ciudad construida.
Si tengo una ciudad construida en cualquiera de estas 3 casillas, al final de mi turno ganaré también una carta. Si reunís las 2 condiciones al final de vuestro turno, ¿vale? Podéis hacerlo, digamos, os coincide que hacéis las 2 cosas al mismo tiempo, pues en vez de elegir solo una carta, elegís las 2. Pues yo qué sé, he cumplido la serpiente de las losetas más una aldea que he construido en una de estas 3. Pues elijo 2, ¿vale? Y me las coloco tal que así. Acordaos que los poderes los podéis usar a partir de vuestro siguiente turno, no en el turno que acabáis de conseguir. Y decir también que los poderes son asimétricos, es decir, más o menos son parecidos los poderes de las cartas de cada personaje, pero con ciertas salvedades. Por ejemplo, yo tengo esta de aquí, que me dice que cada vez que juego una carta del elemento rojo, del de fuego, puedo hacer 3 movimientos de jinete. ¿Vale? Hasta 3 movimientos, digamos. Nunca tienes la obligación de cumplirlo en la totalidad. Pues hay otro personaje, por ejemplo, que en vez de jugar una carta roja, pues es una carta verde, para que os hagáis una idea. Esta, por ejemplo, me permite quitar una polución, ¿vale? Una polución más, perdón. Cada vez que vayáis a quitar polución, quitáis una extra. Esta de aquí me dice que cada vez que coloque una loseta de bosque, gano 4 recursos de agua. Y esta me dice que una vez por turno, ¿vale? Siempre hay un poder de cada personaje que se puede utilizar solamente una vez por turno. Y normalmente es pagando recursos de agua. En este caso, pagando 2 recursos de agua una vez por turno, puedo retirar 3 fichas de polución. Esto está muy bien porque te da un margen para elegir 2 de 4 en función de cómo te esté yendo la partida y le da ese puntito diferencial entre cada personaje. Como os he dicho al principio, la partida finaliza cuando alguien construye su quinta aldea. Esa persona lo que va a hacer es llevarse la loseta de bonificación final, que es por haber acabado en primer lugar y te va a dar 5 puntos extra. Y en ese momento, si quedan personas por jugar esa ronda, juegan el turno que les queda para finalizar esa ronda y que todo el mundo tenga el mismo número de turnos. Y por último, jugarán una ronda entera cada persona y a partir de ahí así que finalizará la partida y habrá que pasar a la puntuación final. La puntuación final está muy guay explicado porque os aparece en la zona inferior de cada tablero. Lo primero que tenéis que mirar es la puntuación que os da cada carta de objetivo, ¿vale? Si habéis cumplido el objetivo, evidentemente, por ejemplo, este que yo tengo aquí, me obliga, para poder llevarme los 10 puntos, a haber construido al menos 3 losetas de bosque en la fila inferior de mi tablero, en 3 de los 4 espacios disponibles de la fila inferior. Pues si lo he cumplido, me voy a llevar 10 puntos. Pues vais contando los puntos que os da y los objetivos que habéis cumplido. Luego, quien haya acabado en primer lugar, contará sus 5 puntos por la loseta de bonificación final. Luego, por cada aldea que hayáis construido, os lleváis 3 puntos. Luego, si habéis construido 3 templos, ¿vale? Menos de 3 templos no os otorga nada, pero si habéis construido 3 templos os llevaréis 3 puntos y si habéis construido los 4 templos os lleváis 7 puntos. Luego se contabiliza la cantidad de losetas de bosque que tenéis en vuestro tablero. Si tenéis menos de 7 no os lleváis nada. Si tenéis 7 os lleváis 3 puntos, si tenéis 8 os lleváis 7 y si tenéis 9 o más losetas colocadas en vuestro tablero os llevaréis 12 puntos. Y por último se mira la polución que os queda en el tablero. Si tenéis polución en cuanto a casillas, ¿vale? No fichas de polución. Si tenéis 3 o más casillas con polución no puntuáis nada. Si os quedan solamente 2 casillas, espacios con polución os llevaréis 3 puntos. Si os queda solamente una casilla con polución os llevaréis 7 puntos. Y si habéis vaciado la polución de vuestro tablero, que es bastante difícil, pero es muy aconsejable, conseguiréis 12 puntazos. Pues quien haya conseguido más puntos, gana la partida. En caso de empate, quien tenga más fichas de agua, o sea, más tokens de agua, acordaos que este vale por 5, ¿vale? Que ya lo pone, será quien gane la partida. Y si persiste el empate, pues comparten la victoria. Como os he explicado al principio, para jugar 2 personas cambia ligeramente solo un detallito. Claro, obviamente 2 personas no vais a tener 2 vecinos, no tenéis una persona a la izquierda y una a la derecha sentada. Entonces vais a contar, evidentemente, lo que tenga, las cartas de elemento que tenga la otra persona y como segunda persona lo que vais a contar son las cartas de elemento que están en el despliegue, es decir, las 4 cartas más la quinta que está en la parte superior, ¿vale? Además es que no es realmente un apaño, o sea, está muy bien pensado porque además, le añade ese punto estratégico donde tú mismamente, en función de las cartas que vas colocando, vas a ir modificando las cartas de elemento que tenga ese, digamos, vecino fantasma que es el despliegue. Así que le añade ese punto táctico que está muy guay. Ahora lo que os voy a explicar son las 4 acciones básicas que vais a estar haciendo cuando juguéis principalmente las cartas de elementos. Que si os fijáis, en función de cuando veáis las cartas de elementos, son estas 4 acciones que os aparecen al construir templos. Básicamente, lo que os he explicado antes, cuando os aparece una gota de agua con un número, cogéis esa cantidad de fichas de agua y os las lleváis a vuestra reserva, ¿vale? En este caso pues serían 3, las coloco aquí. Luego están los movimientos de los jinetes del viento. Como os he explicado antes, los jinetes del viento se mueven partiendo desde la capital, ¿vale?
con movimientos ortogonalmente. El primer movimiento siempre iría aquí y después os vais moviendo ortogonalmente. Pues otro movimiento aquí, otro movimiento aquí. Si tenéis 4 movimientos, os podéis distribuir como queráis. Podéis mover solo uno 4 veces, podéis mover 2 veces, como queráis. Y acordaos que si tenéis algún portal, lo podéis mover directamente hasta aquí, ¿vale? Desde la capital o desde otra loseta que tenga también portal, ¿vale? Si yo tuviera una loseta de portal aquí, se puede mover desde esta loseta hasta aquí. Eso ya como vais viendo. Luego, tenemos quitar polución, ¿vale? Siempre os va a aparecer un número y una X, que significa quitar esa cantidad de fichas de polución, que pueden ser sobre una misma casilla, repartidas. En este caso quito 4, puedo quitar, por ejemplo, estas 2 y estas 2, puedo quitar una y una, como prefiráis en este caso. Y por último está el colocar las losetas de bosque, ¿vale? El número que aparece es la cantidad de recursos de agua que tenéis que pagar para colocar una loseta de bosque. En este caso, pues pagando 5 recursos de agua, en este caso tengo 4, necesitaría uno más, pues los devuelvo a la reserva y voy a tomar una de las losetas de bosque que haya disponibles, aquí, tanto la que está en la parte superior de la pila como las 4 que hay aquí, y me la coloco en un espacio libre de polución, ¿vale? Esto no puedo hacerlo. Tengo que primero vaciarlo de polución para después colocar la loseta de bosque, ¿vale? Y puedo elegir. Y lo que os he dicho antes, cuando uséis los jinetes del viento, pues hacéis lo de construir una aldea, esto ya lo he explicado. Pero que tengáis en cuenta que estas 4 acciones, digamos, son las que vais a encontrar en las cartas. Y luego hay alguna salvedad. Por ejemplo, este icono de aquí que mezcla recursos de agua con movimientos de jinetes del viento y os aparece un 6, esto es para que dividáis como queráis entre ambas cosas. Es decir, puedo ganar 6 fichas de agua, puedo hacer 6 movimientos de jinetes de viento o puedo mezclarlo. Puedo hacer 4 recursos de agua y 2 movimientos, 4 movimientos y 2 recursos de agua, como queráis, ¿vale? Y lo último deciros que todas las especificaciones que os aparecen en las cartas y tanto los requisitos como los efectos os aparecen en el glosario, que os lo voy a explicar ahora. Otra de las salvedades en cuanto a efectos es cuando os aparece una X encima de pues, una de estas acciones. La X en este caso es las cartas del elemento agua que tengáis entre, en este caso tú, y tus 2 vecinos. Si, por ejemplo, entre todo el mundo hay 6 cartas de agua, 6 cartas del elemento agua, pues vas a tomar 6 recursos de agua, ¿vale? La X siempre es reuniendo el requisito previo. Si tenéis alguna duda en cuanto a lo que significan las cartas de aldea o las cartas de elemento, ¿vale? Os aparece aquí en el glosero del reglamento que está todo muy bien explicado. Empezando por las cartas de aldea, pues os indica tanto cómo funcionan los objetivos, ¿vale? De la izquierda de la carta, como las diferentes bonificaciones inmediatas que podéis conseguir, ¿vale? Que serían las de aquí. Luego están las cartas de guía. Las cartas de guía os he explicado estas 4 en concreto, pero bueno, os explican todas las especificaciones que podéis tener en los diferentes personajes. Y por último, como os he dicho, las cartas de elemento. Las cartas de elemento os explica tanto los diferentes tipos de condiciones que os lo explica con un elemento en concreto, pero esto es extrapolable a cualquier otro elemento, evidentemente. Y os explica después lo que os he dicho ahora de las 4 acciones básicas. Pues ganar el recurso de agua, quitar la polución, construir una loseta de bosque pagando agua y por último están los movimientos que os aparecen aquí, ¿vale? Los movimientos de jinetes. Os explica la X, que os he dicho también, os explica la combinada entre movimientos de jinetes y conseguir recursos, ¿vale? O sea que aquí todo lo tenéis muy bien explicadito. Espero que hayáis aprendido a jugar a las tribus del viento y no os olvidéis de jugar mucho.